Bueno, es un gusto. Gracias, Pastor Luis. Nos desafían siempre sus mensajes, nos hacen pensar, reflexionar. Y yo pensé, cuántas mentiras el diablo quiso poner en mi mente. Todos nosotros somos bombardeados con falacias, con mentiras. Y una de ellas fue estudiando teología. Juntos entramos a prepararnos a la facultad de teología con mi esposa. Y en uno de los cursos de homilética, el arte de hablar en público, de trazar y de verbalizar un mensaje, la homilética, y a mi esposa, aunque no nos habíamos casado, estamos a un año de casarnos, Berlín tuvo que expresar un bosquejo, y al final del bosquejo había una crítica constructiva. ¿Usted sabe cuál es la crítica constructiva? La que usted hace. ¿Y sabe cuál es la destructiva? La que le hacen a usted. Siempre cuando uno dice quiero hacerte un comentario, es una crítica constructiva, pero cuando nos la hacen a nosotros es una destructiva. Pero ahí en la facultad de teología era seria el objetivo de analizar. Cuando alguien compartía una prédica, había oportunidad de que tres hicieran críticas constructivas. Así que a mi esposa, que era mi novia en ese momento, la felicitaron. Pues Berlín la hizo muy bien, manejó muy bien el tiempo, la introducción, el contenido, el desglose, en fin, la felicitaron. Una semana después me correspondía a mí compartir el bosquejo. Yo dije, Berlín lo hizo bien, pero yo era muy tímido. Y yo me había creído la mentira que yo no podía hablar en público. Y tenía un pánico escénico terrible. Pero yo me animó, que todos felicitaron a mi esposa y no la despedazaron. No hubo la fiera que despedazó a mi esposa como a José, como se la creyó Jacob, que habían despedazado a sus hijos, a su hijo José. El punto es que cuando a mí me toca hablar, doy mi mensaje de 15 minutos. No había terminado, me puse nervioso, y cuando uno está nervioso se le borra, se le queda la mente en blanco. Los nervios son terribles. Pero finalmente encuentro la pista para aterrizar el mensaje. Como puedo, aterricé. Yo terminando, y había una persona levantando la mano. Nosotros éramos los más jovencitos en esa facultad de teología. Mis compañeros ya eran pastores de diferentes denominaciones. Algunos tenían ya, esta era su segunda carrera. Eran algunos filósofos, unos ingenieros, otros abogados, y ya pastores como la edad que ahora yo tengo. Ahí teníamos con Berlín 20, 21 años. Éramos jovencitos. Esta era nuestra primera carrera, la licenciatura en teología. Y entonces un abogado, pastor, ahora estudiando teología, levanta la mano. Y la primera crítica que me hacen es mi introducción. Para el tiempo de la prédica se gastó mucho en su introducción. Yo dentro de mí, sí, es que yo no sirvo para esto. La mentira, ¿no? Yo no nací para predicar. ¿Quién me dijo a mí que podía predicar? Ese llamado que Dios me hizo a los 18 años, tenía que predicar. Bueno, se pone de pie otro que era mi amigo, de dicha era mi amigo, y levanta la mano. Este era un filósofo, pastor presbiteriano. Levanta la mano y me dice, él está sentado, levanta la mano y dice, lo hizo muy mal, Edmundo lo hizo muy mal. Estaba tan nervioso que puso su mano en la bolsa. Y entonces, para ejemplificar de una mejor manera, mi amigo se puso de pie, el filósofo, pastor presbiteriano, se puso de pie y dijo, y no es ético, no es de etiqueta que el predicador ingrese su mano al bolsillo. Estaba tan nervioso que hacía así. Cuando yo lo vi, él se puso de pie, me sentí tan ridículo. Así me miré. ¿Quién me dijo a mí que nací para predicar? Y salí diciendo, yo no voy a seguir estudiando teología. Yo no puedo hablar en público, no soy predicador. Íbamos en el pasillo con Berlín, que era mi novia, ya nos íbamos a casar. Y se acercó otra vez mi amigo, este filósofo. Vaya que era mi amigo, de dicha que era mi amigo. Pone la mano en el hombro y me dice, hasta tu esposa lo hace mejor que vos. No está mal si la esposa lo hace mejor que uno. Ya una mentira, no era mi esposa, era mi novia. Bueno, salí de ahí pensando, yo no nací para esto. Pero miren dónde estoy, predicando en Madrid. Así que hay mentiras que tenemos. Ahora le voy a decir, ¿y sabe por qué comencé con esta ilustración? Me quería conectar con lo del pastor. Pero entre las diferentes cosas que Dios utilizó para romper esa mentira, fue la palabra y un predicador del IM del Salvador.
Y en su mensaje agresivo, Dios lo usó y decía: aunque usted sea un tarado, 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 pero si Dios lo llamó, Dios lo va a usar. Déjese usar por Dios. Yo, ese joven de 20 años, tarado, 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 tarado. Y dije, bueno, si Dios usó a la burra de Balaam, ¿cómo no me va a usar a mí? Y aquí estoy, le creí a Dios. El mensaje trataba de David peleando contra Goliat, y no le sirvió toda la armadura que usaba Saúl, y David se le hizo a un lado porque decía el predicador: la teología, ¿qué hacen cuando viene un demonio? No lo pueden echar fuera un demonio. ¿Qué hacen con toda esa armadura? Pero si Dios te llamó, en fin, Dios utilizó eso. Bueno, me hizo recordar esa pasada, y que la palabra de Dios, que hasta Dios usó una burra de Balaam, y somos más que eso. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y tenemos la unción del Señor. No tiene nada que ver con el mensaje. Y me pueden criticar cómo se gastó el tiempo en esa introducción, pero de pronto Dios ya le habló a alguno de ustedes. El mensaje se titula El despertar de los valientes. Tenemos una pasión por Europa, tenemos una pasión por España, tenemos una pasión por el mundo, tenemos una pasión por Guatemala, por Centroamérica y por América. ¿Y cómo despertamos? ¿Cómo hacemos la obra de Dios? Sin lugar a dudas, cada uno de los comunicadores han sumado a nuestra información. Entiendo que también hicieron talleres, los felicito. Los talleres nos capacitan para hacer mejor la obra de Dios. Lo que pretendo es transferir una inspiración. Necesitamos ese equilibrio entre conocimiento e inspiración. Así que esta es una reflexión inspiradora. Hablar de manera como nos despertamos, solo quiero que pensemos esto: ¿de qué nos sirve un ingeniero dormido? De poco, siendo cortés, digo de poco por no decir de nada. ¿De qué nos sirve un médico dormido? De poco, para no decir de nada. ¿De qué nos sirve un ministro, un genio, un empresario, un millonario? ¿De qué nos sirve cualquier tipo de talento si está dormido? De poco, por no decir de nada. Necesitamos que todos estos talentos, todas estas habilidades, los dones espirituales, los dones ministeriales, las habilidades y destrezas humanas estén activadas y dispuestas para hacer el reino de los cielos. Mi hija Ana es muy peculiar para despertarse durante las mañanas. Le cuesta despertarse. Ahora ha mejorado mucho. Ya me está haciendo una cara, ya comenzó mi papá otra vez. Pero cuando era más jovencita, un día a las 3:30 de la mañana sonó la alarma. La habitación de ella estaba contigua a la nuestra. Suena la alarma, ring, y yo miro la hora, 3:30 de la mañana. Se ha de haber equivocado en programar su despertador. Bien, deja de sonar. A las 4:30 vuelve a sonar. Qué raro, se equivocó en programarlo. A las 5:30 vuelve a sonar. Entonces yo, ya era tiempo de levantarme, voy y le digo: Ani, ha estado sonando tu alarma tantas veces, te equivocaste. Ella me dice: no, es que yo uso la primera alarma, es para prepararme para la segunda alarma, y la segunda alarma para la tercera alarma. Usaba 3 alarmas para despertarse. Pregúntele al que está a su lado: ¿con cuántas alarmas te despiertas tú? Porque de pronto nos reímos, pero usamos 2, 3 y estamos, vaya a pachar el teléfono. Bueno, ahora son los teléfonos inteligentes y cada 8 minutos nos está sonando y nos pregunta: ¿lo callas de una vez o te sigue recordando? ¿Cómo hacemos para despertar a la iglesia llena de talento? La iglesia está enriquecida. Hoy abunda revelación de todo tipo. Somos expertos. Honestamente, la iglesia ha ganado un nivel profundo en la palabra de Dios. Congresos de profetismo, congresos de apostolado, de evangelismo, de magisterio, en fin, todos los ministerios, profundidad en la alabanza. Pero cómo de verdad salimos de estos lugares después de esta conferencia a hacer la obra de Dios. Quiero hablar de Joel capítulo número 3 verso 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar. ¿A quién hay que despertar? A ver, con más ánimo, ¿a quién hay que despertar? A ver, con más ánimo, mujeres, ¿a quién hay que despertar? A los valientes. Qué lindo cómo nos trata Dios. El primer problema que tenemos es que no nos percibimos como Dios nos percibe. No nos vemos como Dios nos mira.
Nos vemos como el diablo nos mira, nos vemos como la gente nos mira, pero no nos vemos como Dios nos mira. Dios dice: despertad a los valientes. Y vengo a decirles, queridos hermanos y hermanas, somos valientes en Jesús. Por favor, diga conmigo: indignación. Un valiente, un cerebro profundo, un habilidoso, un hombre con capacidad de oratoria, una persona acaudalada económicamente, pone al servicio todo eso que tiene cuando despierta algo en él, a lo cual llamamos indignación, ese sentimiento vehemente. En el capítulo 3, no me voy a salir del capítulo 3, primeros 3 versículos está la primera alarma. Yo me sorprendí, espero que alguno de ustedes también por lo menos parpadee y diga: wow. Dice el versículo 1: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad. Me gusta que alguien definió la cautividad como un estado antes de la prosperidad. Si tú te sientes en cautividad, solo quiero decirte que la cautividad es un estado antes de la prosperidad. De pronto estoy declarando que si estás pasando por un momento difícil, estás próximo a ver la gloria de Dios, la bendición de Dios. De Judá y de Jerusalén, ya les dije que esta profecía era para el reino del sur, para Judá y para Jerusalén. Verso 2: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Préstele atención al versículo 3. Mire el status quo, mire el estado de cosas, la realidad en la cual Dios quiere despertar a los valientes. ¿Cuál era la realidad? Verso 3: y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Hubo un trueque. Por un placer de algunos minutos, de media hora, de una hora, daban al niño por acostarse con una ramera y cambiaban a la niña por una botella de alcohol. Eso es patético, es terrible. Por eso había que despertar a los valientes. A Dios le indigna, a Dios le duele la desgracia y el dolor humano. En Éxodo se nos dice que Dios visita a Moisés y le dice: porque he visto el dolor de mi pueblo, la aflicción, cómo mueren sus niños, cómo son esclavizados. Así que una de las alarmas que Dios utiliza para movernos y para que este tremendo talento que tenemos en las iglesias se despierte y ganemos a España para Cristo, a Europa para Cristo y al mundo para Cristo, requiere una chispa llamada indignación. 3 implicaciones de la indignación. La primera implicación de la indignación es que la indignación nos hace compasivos, pero no pasivos. Somos sensibles, pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Somos activos. Es más, me atrevo a decir que nos volvemos en personas proactivas, creativas. Proclamo la creatividad sobre nosotros, sin cambiar la esencia, sin cambiar los principios, sin cambiar la doctrina, la habilidad de verbalizar, de comunicar, de alcanzar a las personas. Dijo este premio Nobel André, francés: cuando deje de indignarme, habrá comenzado mi vejez. ¿Cómo surgió World Vision, Cruz Roja, Compassion? Muchas de estas organizaciones iniciaron después de las guerras, porque hubo gente que vio el sufrimiento y el dolor y decidieron iniciar un nuevo proyecto. La segunda implicación es que la indignación nos hace valientes, atrevidos. Nos saca de la pasividad, pero nos hace atrevidos. Me motivan sus amenes. Atrevidos. La obra de Dios requiere, mire, un pastor, un líder cristiano, un empresario, si algo tiene es atrevido, arriesgado. Pero cuando nosotros somos sensibles al dolor, a la tragedia humana, entonces somos personas atrevidas. Mi esposa siempre, los 5 años que fuimos novios y los primeros 10 años de casados, tenemos 33 años de casados, pero en los más o menos 5 de novios y 10 de casados,
Yo había conocido a mi esposa, es una mujer de paz, noble, casi como Sara. A todo me decía, sí mi Señor, sí mi Señor. Igual que Sara, obediente, dulce, apacible. Bueno, mi hija Navalesca salió como Berlín, le dicen, es una ternurita. Realmente es una mujer de paz. Yo estoy muy agradecido con Dios por ese espíritu que te ha dado. Pero como a los 10 años de casados, íbamos en la calle y veo que ella baja la ventana del carro y saca la cabeza y comienza a gritar, brava, enojada. Hulk se le estaba manifestando adentro. Hubo algo que le indignó. Vio que una mujer llevaba a un niño, probablemente su hijo, de la oreja, y lo venía arrastrando en la calle, regañándolo. Y mi esposa se indignó y sacó la cabeza. Señora, aprenda a corregir a su hijo. Y yo, Berlín, yo me asusté, primero me asusté, nunca la había visto así. Terrible, indignada, molesta, atrevida. Quería bronca, pelea, lucha allá afuera. Yo le dije, mamita, tranquila, si Dios nos llamó a paz y a tranquilidad. Y déjame, déjame. Se indignó, sacó la cabeza. ¿Qué te hace a ti sacar la cabeza del vehículo y vociferar? ¿Qué te hace a ti cambiar el color de tu rostro? ¿Qué desgracia humana mueve nuestras entrañas? Porque la iglesia está para tocar el dolor humano, la desgracia humana. Las células lo que trata es tocar el corazón, la vida, transformar a las personas y traerle la esperanza de Jesucristo. De eso trata el evangelio, no se nos olvide. Veo a este activista, también fue un pastor afroamericano, tipo como Martin Luther King. Martin Luther King fue más famoso, pero este también fue muy famoso, Malcolm X. Y él escribió lo siguiente: normalmente cuando las personas están tristes no hacen nada, se limitan a llorar, pero cuando su tristeza se convierte en indignación son capaces de hacer cambiar las cosas. Podemos cambiar las cosas en España. Dije que podemos cambiar las cosas en España, en Europa y en el mundo entero. Necesitamos gente indignada, gente que le duela la desgracia humana, la tragedia humana. Y creo que por eso estamos como iglesia. Hasta los que no son guerreros, cuando están indignados, convertirán sus instrumentos de trabajo en armas de guerra. Agarren las hoces, esos instrumentos agrícolas, y hagan los instrumentos de guerra. Escuché, me gusta mucho la NBA, básquetbol de Estados Unidos, y escuché a un basquetbolista cristiano que dijo: mi arma de trabajo es la pelota de básquetbol. Y sé que esto me da influencia. Y cada vez que tengo que hablar ante una escuela, ante una universidad, comienzo hablando de básquetbol, pero termino hablando de Jesucristo, porque mi arma es la pelota de básquetbol. ¿Cuál es tu arma de trabajo? ¿Eres ingeniero, arquitecto, comerciante? ¿Eres catedrático? ¿Laboras en una empresa? Ahí donde estás, ahí tienes influencia. Úsala para cambiar este mundo, úsala para traer esperanza. Me gusta mucho lo que dice Hechos 17:16. Hablando de Pablo, la indignación de Pablo. Pablo era un filósofo, Pablo era un teólogo, por favor, era un erudito, creado a los pies de Gamaliel. Pero mire cómo integralmente él se indignaba. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Otra versión dice, se indignó. Otra versión dice, le dolió en el alma, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí debo hacer una pausa y preguntarles: ¿están conmigo? No estoy muy serio. De pronto no tengo esa chispa del pastor Luis con esas historias y con ese griego koiné que utiliza él para llamarnos la atención, y esas palabras, esos modismos que nos dejan pensando. Para mí no dijo nada incorrecto, pastor. Yo también vengo de Centroamérica y desmadre no significa más que estar sin mamá. Pero estas son las preguntas. ¿Qué desgracia humana te duele en el alma? Tú naciste para traer bendición, salud, sanidad, algún dolor humano. ¿Para cuál naciste? ¿Qué pecado te indigna? ¿Qué tragedia te hace sonrojar? ¿Qué injusticia te enardece? ¿Qué dolor te hace
llorar. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Nuestra naturaleza caída nos hace ser egoístas. Yo recuerdo que era niño, cumplo años el 20 de junio, y mi mamá y mi padre siempre me celebraron mi cumpleaños. Y tal vez tenía 12 años, mi mamá sabía que a mí me gustaba el cake de chocolate, el pastel de chocolate. Pero yo llegué a los 12 y 13 años y le dije: mamá, si me vas a hacer pastel de chocolate, hazme 2 pasteles de chocolate. ¡Wow! ¡Qué generoso! No, uno era para todos los demás y el otro era solo para mí. El otro pastel de chocolate lo llevaba a mi habitación. El otro, ya saben cómo son las mamás, para que abunde, hacen un gran círculo al cake y un gilet le dan a cada uno, así como une 4 grupos familiares y 80 pedacitos para toda la gente. Pero uno era para mí. Yo sé que esto da risa, pero era mi naturaleza caída. Todos tenemos un cake de chocolate. Pensar en el otro, ser sensible al dolor humano, porque cada uno piensa en la punta de su nariz, en su matrimonio, que sus hijos se casen bien, que vistan bien, que vayan a la universidad, que sirvan a Dios. Todos tenemos un pastel de chocolate. Y tengo que valerme de esta ilustración, porque no quiero agrandarme en mi egoísmo, en mi naturaleza de pensar en mí mismo. Estas 3 desgracias que han tocado las fibras de mi corazón, yo entiendo que es Dios, porque en mi naturaleza no tengo la capacidad de pensar en otra persona. Ha sido Dios el que me ha movido. Ha sido una desgracia tan terrible que ha movido mi corazón. Hay 3 dolores en lo que a mí competa. Puede ser que no sean tus mismos 3 dolores, que tú tengas otros dolores en la vida que te hacen sonrojar y que yo de pronto no soy tan sensible ante ello. Uno de ellos es la falta de educación, la ignorancia, el analfabetismo. No lo digo con orgullo, al contrario, con mucho dolor. En Guatemala el analfabetismo es muy alto. El 33% de los guatemaltecos no saben leer y escribir, principalmente en el interior del país. Esa es una tragedia. ¿Cómo podemos tener un país desarrollado si la gente no tiene educación? Y eso ha movido mucho mi corazón. ¿Y sabe qué utilizó Dios una vez? Mi tío, un médico y al mismo tiempo pastor, cuando él tenía 58 años fue asesinado por un marero. Él llegó a su casa, tocó la bocina. Cuando se acercan 2 jovencitos, 2 pandilleros con un arma en la mano: deme el auto, deme las llaves del auto, deme las llaves del auto. Y mientras él estaba dando las llaves del auto, salió mi tía. Y cuando sale mi tía, los mareros manosean a la esposa de mi tío. Eso indigna a mi tío y trata de defenderla, y ahí lo matan. De 58 años, pastor y médico. Estamos en el cementerio y de pronto la gente está llorando, dando palabras muy bonitas al pastor, al doctor, y se para un hombre como de 30 y pico de años. Yo tendría unos 25 años. Y él dice: yo a los 12 años era una persona que había dejado la escuela por destrucción familiar, estaba alcoholizado, estaba drogado, pero llegó a la iglesia y Cristo me cambió la vida. Mi pastor me animó y regresé a la escuela. Finalmente terminé el bachillerato. Yo estaba en la cumbre. Nadie de mi familia había llegado tan alto. Yo ahora era bachiller y me sentía realizado. Este hombre lo estaba diciendo ahí en el cementerio. Y de pronto pasa algo. Dice él: mi pastor me tomó de la mano, me llevó a su oficina y me dijo: ¿qué vas a seguir estudiando en la universidad? Y él dijo: no, nada, ya estoy en la cumbre. Y el pastor le dijo: ingresa a la universidad, te va a abrir más puertas, vas a tener mejores oportunidades. Y con lágrimas en los ojos, él llorando dijo: gracias a mi pastor, ahora soy licenciado y tengo un buen trabajo. Ahí Dios incrustó dentro de mí una visión. Entre tantas cosas que quiero, si el Señor me permite, cuando muera, que digan: por ese hombre, por ese pastor, por sus consejos, por su prédica, por su dinero, yo me gradué de la universidad. Así quiero ser recordado, como un hombre que incidió en otro, en mis jóvenes. Y a mí me pone mal cuando encuentro un joven de 16, 17 años y me dice: no estoy estudiando. Es como casi que me dijera: estoy en pecado. Pero es por la indignación que yo tengo. Debe haber algo en este mundo que mueve tu corazón. ¿Están conmigo todavía? Un segundo dolor es la destrucción familiar. Hay algo que no soporta nuestro corazón con mi esposa. Cuando un matrimonio se divorcia, cuando un niño queda sin papá o sin mamá.
Y lo tercero que estalla en nuestro corazón, que nos indigna, es el infierno. Es cuando una persona muere sin Cristo. Creemos en el infierno porque la Biblia dice, y la Biblia es la palabra de Dios, y hasta los tuétanos creemos que la gente que se muere sin Cristo no tendrá una segunda oportunidad. No existe el purgatorio. Señores y señoras, no existe el purgatorio, no existe. Y la desgracia más terrible de este mundo es la desgracia eterna llamada condenación. Y la iglesia y las células y el deseo de plantar iglesias radica en que queremos que las personas lleguen al cielo. Queremos cerrar el infierno y que las personas conozcan a Jesucristo. Vale la pena dar la vida. ¿Quieren anotar, por favor? Tengo que correr. La segunda alarma. Ya oyeron mi historia, que casi nunca encuentro la pista para aterrizar. Desde que me criticaron, dijeron: el mundo se puso muy nervioso y no sabe cómo terminar. Bueno, la verdad es que no estoy nervioso, estoy contento de estar aquí, me siento muy privilegiado. ¿Cuál es la segunda alarma para despertar a los valientes? Sigo en Joel capítulo 3. Ahora venga conmigo a los versículos 16-18. La segunda alarma es la alarma de la visión. Despierta la acción de los valientes. El dolor humano despierta la indignación de los valientes, pero la visión, los sueños, lo que Dios quiere hacer, nos lleva a la acción. Me gusta uno de los escritores buenos que he leído acerca de liderazgo y visión, es Andy Stanley. Está en Atlanta, en Georgia. Y en uno de sus libros él define la visión. Me ha capturado cómo él define la visión. Y tiene dos componentes de la manera como lo define. Él dice: es un cuadro positivo del futuro, es una imagen positiva del futuro, de lo que podría llegar a ser, alimentado de lo que debería llegar a ser. Podría y debería, poder y deber. No alcanza que tu visión solo digas: yo puedo llegar a ser empresario, yo puedo llegar a ser pastor, yo puedo llegar a ser líder, yo puedo llegar a tener un lindo matrimonio. No alcanza solo con creerse que uno puede. Se queda en el ámbito, en el campo de nuestra capacidad. Pero cuando la visión es debería, eso entra en un campo moral. No tengo opción. En el poder, sí, yo puedo ser rico, pero ¿sabe qué? No quiero. Estoy muy impresionado. Me han contado historias esta semana de aquí que hay gente en España, no sé si de españoles o de hispanos, o tal vez de ambos, que están muy acomodados con sus 2,000 euros al mes. Y le están diciendo: ¿y por qué no sigues escalando? Es que es más compromiso. Con estos 2,000 euros la paso, no tengo mayor compromiso, vacaciono tranquilo. No tienen ese deseo de superación. ¿Por qué? Porque ellos dicen: podría llegar a ser, pero cuando es debería llegar a ser. Porque si yo escalo y gano más euros, de pronto puedo ayudar a otra persona, porque mi madre se está muriendo en tal país de Latinoamérica, y si gano más dinero puedo enviar 1,000 euros a sanar a mi madre. Aquí ya no es puedo, es debo hacerlo para salvar la vida de mi madre. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Solo quiero decirte que la visión no solo es lo que podría llegar a ser, sino también lo que debería llegar a ser. Y la visión es la antítesis, es el antónimo de la desgracia humana. La visión es la restauración de las vidas, la bendición de las vidas, la supresión de la extrema pobreza, el salir de la ignorancia. Dice así la escritura, mire la visión de Dios para Israel, versículos 16 y 18. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza. Alguien grite conmigo: esperanza. La visión da esperanza. Jesucristo es la esperanza, y la iglesia es la portadora, y los líderes somos los portadores de esperanza. Somos agentes de esperanza, valientes. Somos agentes de esperanza, pastores. Como decía el pastor al terminar: no desista, no renuncie, no tire la toalla. Somos la esperanza de España, somos la esperanza de Europa, somos la esperanza del mundo. Caray, somos agentes de esperanza. Gracias a Jesús. Otra versión dice: será refugio, abrigo de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá
correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Un panorama totalmente diferente. Joel 1 es desértico, árido. La plaga, el saltón, el revoltón, la miseria, la hambruna. Y ahora en Joel 3 destila leche y miel. Así es nuestro Dios de bueno. Él nos saca de Egipto para llevarnos a la tierra prometida. Él nos saca, qué lindo el propósito de la iglesia: sacar a los matrimonios, las familias, los jóvenes de Egipto, de la esclavitud, del pecado, de la miseria, de la falta de esperanza, y llevarnos a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Sigamos haciendo la obra de Dios. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad, según este escritor francés Victor Hugo. 3 consecuencias de la visión. Anótelo rápido, por favor. La visión da esperanza. ¿Qué da la visión? Esperanza. Somos una iglesia de esperanza. Nuestras células dan esperanzas. Que promovamos nuevos líderes, multipliquemos las células. Es importante porque más esperanza tendrán nuestros pueblos, nuestras naciones y nuestra gente. Pregono que Dios te está despertando y usando para ser un ministro de esperanza. Donde no hay visión, no hay esperanza, dijo el expresidente de Estados Unidos, George Washington. Las visiones dan esperanza. Pero en segundo lugar, las visiones nos llevan a la acción. No solo dan esperanza, nos llevan a la acción. Las iglesias con visión somos dinámicas. No somos pasmados, no somos dormidos. Somos como José el soñador, o Jacob, como decía el pastor Luis. Mientras lo dominó un sueño, el sueño de Dios, estuvo en acción, fue creativo. Proclamo sobre nuestras iglesias y sobre mi propia vida: quiero seguir ganando a la nación que Dios nos ha plantado y las naciones del mundo. Señor, dame más creatividad. Trae jóvenes al ministerio, estos jóvenes creativos. Ayúdame a ser humilde, a abrir el espacio a la juventud para que me dé sus ideas. Necesitamos una iglesia activa, desarrollada. ¿Alguien todavía está conmigo? Pregunto, ¿alguien todavía está aquí conmigo? Y en tercer lugar, la visión propone solución. Esperanza, acción, pero las visiones son soluciones. Los gobiernos hacen lo mejor que pueden. Hablando de los 7 montes, todo el mundo hace lo que mejor puede en cada monte. Pero sin Cristo hay un tope. La solución es Jesucristo. Para nada desbarato el concepto de prepararnos e ir a la economía, ir a la educación, ir al deporte, al arte, a la familia. Necesitamos capacitarnos, pero requiere hombres valientes con coraje, mujeres valientes con coraje. No alcanza solo el conocimiento y no alcanza solo el coraje. Necesitamos el coraje, la indignación, y también necesitamos el conocimiento. Nosotros tuvimos algunas experiencias interesantes. Dijo Lord Byron, poeta inglés: cuando pienses en dolor, piensa en el amor y verás la solución. Una vez más, todos queremos nuestra torta, nuestro bizcocho, nuestro cake de chocolate. Pero se requiere el amor de Dios, algo más grande que nuestra naturaleza humana. Diga conmigo: el amor de Dios. Las visiones de Dios son el amor de Dios. Ayer mismo yo compartía la palabra en José. Cuando él tiene la visión y la verbaliza a sus hermanos, ¿cómo se le iban a aplaudir si les dice: mire, tenía 17 años José, no tenía el carácter, no había sido procesado para manejar la visión de Dios, y le dice: te vi a ti alrededor mío y ofreciéndome honor? Los hermanos lo aborrecieron más. Claro, ¿cómo no lo iban a aborrecer? Hermanos pastores, los vi a ustedes. Todos ustedes están bajo mi cobertura y todos ustedes me diezmaban el 20%. Pues dice: este es un manipulador. Imagínense que así sale José, diciendo: yo los vi a ustedes y también a ti, papá y mamá, y tuve 2 veces el sueño. Esto está confirmado, ustedes me honrarán. No lo recibieron porque él solo vio la parte cosmética de la visión. Te reto a que le preguntes a Dios: Señor, muéstrame con rayos X la profundidad de la visión.
Está bien que tu visión sea tener un Tesla, un auto último modelo, una casa hermosa, tu familia, los hijos a la universidad, ser la iglesia más grande de la ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser la iglesia más grande de la ciudad? Cuando comenzamos con mi esposa, éramos los pastores de jóvenes. Yo pregunté, ¿cuál es la iglesia que tiene más jóvenes en mi ciudad? Me dijeron Elim. Elim tiene en Guatemala 800 jóvenes, tiene su sociedad de jóvenes. Yo le dije a los jóvenes, vamos a tener más de 800, vamos a tener más que la iglesia Elim en Guatemala. Y fracasamos. Casi me linchaban. Un día lloré y mi esposa me dijo, no, tú eres el hombre de Dios, sigue adelante. Dios me procesó. No se trata de ser la iglesia más grande de la ciudad ni la empresa más rica de la ciudad, porque a los años, cuando se reencuentra con sus hermanos, esto les dice José: no tengan miedo, no fueron ustedes los que me enviaron acá, fue Dios. ¿Y saben en qué consiste la visión? Te voy a sostener a vos y a tus hijos y te voy a dar buen trabajo. Esa fue la visión. ¿Qué diferencia si el hermano? Yo miro que ustedes están bajo mi cobertura y ustedes tienen que apoyarme, ayudarme, a decirles, hermanos, quiero servirles, les voy a ayudar. En vez de que ustedes me diezmen, yo les voy a enviar a cada uno de ustedes 10,000 euros para que sigan plantando iglesias en Europa. ¿Quién no va a abrazar una visión así? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Estoy hablando de José. Las visiones son amorosas, son maravillosas y son buenas. Esta historia, y de pronto aquí va a aparecer una foto si me ayudan, en la siguiente slide, por favor. Me gusta contar esta historia. Ese joven que tiene una cinta en la frente se llama Walter. Yo estoy orando con Walter. Este es un muchacho nicaragüense que fue tras el sueño americano. Sale de Nicaragua, Honduras, Salvador, pasa por Guatemala. En México, a mitad del camino, la federal, la policía lo atrapa y lo envía de vuelta a Guatemala. Intenta una segunda vez, intenta una tercera vez. Decide quedarse en Guatemala y se enrola en una mara. Comienza a delinquir, a hacer cosas terribles. Pero tenemos un evento, y vuelvo hoy a reconocer, el pastor Luis me modeló reconociendo lo que Elim aportó para su ministerio y lo que el nuestro al de él. Pues a nosotros nos inspiró mucho Elim en El Salvador. La pasión por ganar almas, la generosidad para atendernos. Caray, se bajaron de su cama para atender a 40 líderes nuestros. La gente en El Salvador, en sus casas sencillas, nos dieron su habitación principal y nos pusieron a dormir en sus camas. Nos enseñaron pasión por ganar a uno más para Cristo. Vimos estadios llenos, trayendo a personas para la gloria de Dios. Y nosotros dijimos, vamos a llenar el Mateo Flores en Guatemala. Y recuerdo que veníamos con tanta visión, y cuando no quepan, lo vamos a llenar 2 veces, y luego una pantalla afuera para que la gente venga y se convierta. Bueno, el Señor nos permitió llenar 2 veces el Mateo Flores con diferente gente, miles, 30,000 en la mañana, 30,000 en la noche. Pero ¿qué pasó? Ese día predicó mi suegro, el pastor fundador Edmundo Madrid. Y cuando él terminó de predicar, yo comencé a ver, ¿a quién evangelizo? ¿A quién evangelizo? ¿A quién le digo, recibe a Cristo? Dije, ¿quién tiene cara de diablo aquí? De inconverso. Y vi a este muchacho, aunque tenía una cinta que decía Jesús en la frente, en la cinta, en la cabeza. Me acerqué a él, le dije, ¿cómo te llamas? Walter. Le dije, yo me llamo Mundo, mucho gusto. No le dije que era pastor, aunque andaba ahí con corbata, pero él no me vio predicar, no me conocía. Y comencé a hablar con él y le invité a recibir a Cristo. Bajamos al campo, desde las gradas hasta el campo. Enfrente estaban las bocinas, casi no se podía escuchar. Así que le digo, Walter, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Y él dice, Señor Jesús, perdona mis... Y grita. Me quedo parpadeando. Yo dice, qué bárbaro. El hombre está llorando, estoy impresionado. Entonces comienzo yo a gritar, entra en mi corazón. Y él, nunca le gané a gritar. De una manera traumática se convirtió. Lo comienzo a discipular. Y una noche, cuando estoy discipulando, le digo, Walter, ¿cuál es tu necesidad más grande? Quiero orar por ti, porque Dios lo metió a mi corazón, lo amé. Y sabe, él me dijo, pastor, anoche no pude dormir porque he asesinado personas. He asesinado mareros que se salieron de la pandilla
y no se podían salir. Ahora tengo miedo que me maten. Por favor, ore por mí para que Dios me haga invisible. Nunca me habían pedido ser invisibles. Bueno, yo oré para que ángeles lo cubrieran. Y cuando íbamos a orar me dice: pastor, le quiero decir la verdad, no pude dormir porque recuerdo cuando estábamos violando a una señorita y en su mano tenía una Biblia. Violaron a una cristiana saliendo de la iglesia. Pudo ser mi madre, una de mis hijas. Ahora delante de mí yo tenía un desgraciado, asesino, marihuano, violador. Pero caray, ahora había algo dentro de mí que lo amaba. Amaba a Walter, era mi discípulo. Me había dicho: yo quiero ser pastor, yo quiero servir a Dios. 2 meses después me llama uno de los supervisores de la célula y me dice: pastor, ¿está sentado? Sí, ¿qué pasó? Mataron a Walter. Yo me compungí, me peleé con Dios. Dios, ¿por qué no lo hiciste invisible? ¿Por qué no mandaste una legión de ángeles, Padre? ¿Qué sucedió? Lo velamos en la iglesia, no tenía familia, era nicaragüense. Fuimos al cementerio y cuando estaba en el cementerio Dios me habló y me dijo, porque yo estaba confuso con Dios: ¿por qué no lo guardaste? Quería ser pastor, iba a tener un lindo testimonio. Y el Espíritu me habla y me dice: te usé para que antes que muriera no fuese al infierno, sino fuese al cielo. La indignación es el infierno, la visión es el cielo. La indignación es el infierno, nuestra visión es el cielo, es el cielo, es el cielo. Póngase de pie, por favor, y póngame la última slide. Pónganse de pie, por favor. La otra, la siguiente. No había una antes de esta. Esa. Aquí casi no se observa, pero a los días el Señor me dio la oportunidad. Estábamos inaugurando nuestro templo. Es un templo grande de algunas miles de personas. Y en ese entonces invitamos al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Y Otto Pérez Molina llegó allí. Yo tenía un predicador invitado, no habló de evangelismo, no hizo la invitación a recibir al Señor, pero el Espíritu Santo me dice: invítale, háblale. Y yo dije, no sé por qué a veces uno se siente pequeño. Yo dije: yo soy un pastorcito y él es el excelentísimo señor presidente. Y una vez más, la revelación del cielo: conéctalo a la eternidad. Y como uno no sabe de protocolo, puse mi mano en el hombro, y cuando pongo mi mano en el hombro, los guardaespaldas, ni me había dado cuenta de tantos guardaespaldas que había atrás de nosotros. Y comienzo a hablar con él. Le digo: señor presidente, usted necesita a Jesucristo. La misma oración, la misma invitación, el mismo contenido, el mismo discurso, el bendito evangelio, las buenas noticias: que Jesucristo cierra el infierno y nos abre el cielo, que Jesucristo es la esperanza de este mundo. No estaba yo terminando de hablar cuando él me dijo: sí, quiero entregar mi vida a Cristo. Hizo la oración para recibir al Señor. A los minutos le di el micrófono. La gente no vio eso porque solo los dos estábamos ahí. Y él dijo: hoy he tomado la mejor decisión de mi vida. He entregado mi corazón. Muchos han de haber dicho: discurso para ganarse la audiencia. Pero yo sabía lo que había pasado ahí. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias. Gracias por esta visión del pastor Jorge, del pastor Luis, del pastor Saúl, de los pastores, de los talleristas. Multiply, la multiplicación, Dios. Líderes aprendiendo de líderes, todos aprendemos de todos. Dios, enciende la llama de la pasión, de la visión, de la indignación. Despertad a los valientes. Diga el débil: fuerte soy. Diga el flaco: robusto soy. Diga el cobarde: valiente soy. Dios, gracias porque nos has equipado el viernes, sábado. No dudo, nos han desafiado, nos han estirado. Padre, hubo palabra que rompió esquemas mentales, paradigmas mentales.
fundamentales. Padre, tu palabra fue establecida en nuestra mente y en nuestro corazón, pero queremos llevarla a la práctica. Como decía el pastor Luis Morales, no solo aprendí, lo llevé a la práctica. Señor, todo lo que tú has puesto en nuestro corazón, viernes, sábado, domingo, Padre, que sea puesto en práctica. Hoy te pido que enciendas la llama de la pasión, la llama de la visión que nos indigna en este mundo. Debe haber alguna desgracia humana que requiera nuestra asistencia, nuestro dinero, nuestra inteligencia, la habilidad que nos has dado. Gracias por esos instrumentos de trabajo. Los queremos hacer instrumentos de evangelismo, instrumentos de discipulado, instrumentos de desarrollo. Síguenos dando oportunidad. Ayúdanos a ver la radiografía de la visión, no solo lo cosmético de la visión, no solo un templo grande, una casa grande, una empresa grande. ¿Para qué nos has de dar una empresa, una casa, un templo, un buen auto? Que ese auto sirva para llevar gente a los pies de Cristo, que esa casa sirva para tener una célula, que ese templo sirva para que miles de personas se conviertan a los pies y sean discipulados y tengan una vida plena. Alguien puede levantar sus manos al cielo, levantar su voz y decirle: heme aquí, Señor, úsame para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, mueve mi corazón. Te entrego mi pastel de chocolate. Dios, ayúdame a sacar la cabeza de la ventana y gritarle al mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias. Si me regalan un minuto, quiero orar por España. España para Cristo no solo significa los hispanos para Cristo, significa también los españoles para Jesús. Hoy nos ponemos de acuerdo con los pastores de España, con los pastores de Europa, con los líderes, supervisores, los anfitriones, con todos los que asistimos a esta conferencia por 3 días, a doblar nuestras rodillas. Ten misericordia de España, ten misericordia de Europa, ten misericordia del mundo, ten misericordia de Israel, ten misericordia de Guatemala. Ten misericordia de Centroamérica, de Norteamérica, de Suramérica. Dios, gracias, porque seremos valientes, arriesgados. Iremos por las vidas, por las familias, por los niños. Recibimos creatividad. Pero hoy te pedimos por los matrimonios, por las familias que quieren romperse, por los niños que no tienen padre. Úsanos para acercarlos a ti. Padre, mira a las personas que están esclavas en adicciones. Sigue dándonos ideas creativas para alcanzarlos. Dios, gracias porque doblamos nuestras rodillas para humillarnos, para rendir nuestras coronas a ti, para decirte que en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades no podemos, pero en el poder del Espíritu Santo lo lograremos. Ayúdanos con un corazón más sensible, con un corazón más grande. Hablamos recursos humanos y recursos financieros. Promueve líderes, pastores y trae las finanzas, porque las visiones atraen también la provisión. La visión atrae la provisión para plantar iglesias. Gracias. Y declaramos en el nombre de Jesús que se despiertan los valientes y que España y Europa son para Jesucristo. Así se ha hecho en el nombre poderoso de Jesús.